Bueno, aquí estamos en la segunda sesión ya de análisis económico Saber Pro y estamos esperando la comunicación de los alumnos. Había una alumna confirmada, pero pues la misma que se presentó la vez pasada, pero en este momento no está. Y estaba el otro compañero que también que se iba a conectar, confirmado, pero pues hasta el momento no se ha conectado. Bueno, entonces, pues esperemos entonces la conexión de la alumna. Bueno, aquí vamos a revisar lo que está en la plataforma para las pruebas Saber Pro, anteriormente LKS. Tenemos un cuadernillo de preguntas, análisis económico, Saber Pro, cuadernillo de preguntas, análisis económico. Bueno, estas son copias realmente. Tenemos la infografía, características generales de Saber Pro, que eso es para entender cómo es el examen. El módulo en análisis económico de cada de Saber Pro, eso es un módulo explicativo sobre el análisis económico. Y hay un nuevo instructivo, Saber Pro 2020 también es importante en PowerPoint. Hay unas preguntas liberadas y unas respuestas liberadas del ECAES 2004 sobre análisis económico que también puede funcionar. Y está como la estructura de la página web del Saber Pro del ICFES para entender cómo se mueve todo el proceso. Ok. Bueno, eso está y se puede descargar la carpeta completa. Eso está aquí en la carpeta. En la
Y en aquí se puede descargar la carpeta, ¿cierto? Como tal, pero acá tenemos pruebas Saber Pro, ejemplos de análisis económico como tal. Pero pues nos vamos a ir a material de apoyo este. Entonces, vemos el cuadernillo del ICFES, obviamente sale del ICFES. Está en la página web del ICFES y es el ejemplo de cómo funciona el cuadernillo de preguntas para el módulo de análisis económico Saber Pro. Ahí están las instrucciones al final de cuentas y bueno, entonces se va a hacer un análisis de las preguntas que contiene el cuadernillo. Contiene el módulo de análisis económico Saber Pro, preguntas que fueron hechas, utilizadas en revisión, unidad de fuentes. Estas serán útiles para familiarizar y conocer aún más la prueba para los que la van a presentar. Al final del documento encontrarán la respuesta. Recuerda, los exámenes Saber evalúan competencias, por tanto, en las preguntas encontrarás una situación que debes tratar de entender en la que tendrás que aplicar tus conocimientos para tomar decisiones y elegir la mejor respuesta. Pero obviamente también hay que tener conocimientos para tomar la mejor respuesta, tomar la decisión de la mejor respuesta. Entonces aparece el módulo de análisis económico aquí. La primera pregunta. Ok, bueno, esta es el módulo de análisis económico como tal. También tenemos el cuadernillo de preguntas, es este mismo. Tenemos economía de segunda sesión, que es la que habíamos hablado. Tenemos infografía, esta es la infografía. Entonces, como es el tema del Saber Pro, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué tenemos? Es el objetivo. Es evaluar y proporcionar un reporte del grado de desarrollo de habilidades y conocimientos generales de estudiantes de programa de formación universitaria profesional. Hay una primera sesión que es obligatoria y se compone de 5 módulos de competencias genéricas. Está dirigido a que a los estudiantes que han aprobado el 75% de los créditos en sus respectivos programas de formación universitaria profesional. Y tenemos acá varios tipos de preguntas. La primera sesión dura 4 horas y 40 minutos para la primera sesión. Tenemos unos tipos de programa. La primera sesión está conformada por 177 preguntas de opción múltiple con única respuesta. Y tiene una pregunta abierta, luego son 178 preguntas realmente. Hay unas 17 preguntas adicionales que no se califican, ¿cierto? Porque son 5 módulos de competencias genéricas más un cuestionario socioeconómico. El cuestionario socioeconómico realmente tiene 17 preguntas, pero que no se califican. Es para hacer análisis de datos e información de quien está presentando la prueba. Y está, en esos 5 módulos está lectura crítica 35 preguntas, razonamiento cuantitativo 35 preguntas, competencias ciudadanas 35, inglés 55, como ven es grande, y comunicación escrita, que es esta misma pregunta, 1. Entonces, esta pregunta, la única que está acá, de comunicación escrita, competencias de comunicación escrita, es para
Evalúe la competencia con ellos. Quien presente el examen debe desarrollar un texto de máximo 2 páginas que permita dar cuenta de la habilidad para comunicar y defender una idea de forma escrita. O sea que hay que tener en cuenta, en ese orden de ideas, la redacción, la consistencia en esa redacción de defender una idea, la ortografía y obviamente la calidad de la letra. Hay que hacer la letra lo más entendible posible. Hay que hacerla entendible, porque si no, pues va a haber problemas. Acá tenemos material del examen. Una vez esté ubicado en el aula, cada evaluador recibirá un paquete que incluye el cuadernillo de comunicación escrita, hoja de respuestas, hoja de operaciones y hoja borrador. Entonces ahí tienen, hay que llevar es un lápiz 2B, el tradicional. ¿Qué más nos dice acá? Que los 5 módulos, además de presentar los 5 módulos genéricos de la primera sesión, los evaluados tienen la posibilidad de presentar uno de los 40 módulos de competencias específicas que oferta el ICFES en una segunda sesión. ¿Qué quiere decir esto? Que allí es donde está en la segunda sesión el módulo de análisis económico para carreras, obviamente, como en la economía, como la administración de empresas y la contaduría pública. Aunque ya la contaduría pública tiene su módulo específico. La administración de empresas lo puede presentar o lo debe presentar como módulo de la carrera. Ok, entonces acá ya salimos de la infografía característica. Tenemos acá, estos son de la famosa prueba de CAES, son más o menos tenemos 14, aquí hasta el final, miremos. Tenemos 98, 99, 100 preguntas. 100 preguntas de los 4 módulos, digamos, que se trabajan en el módulo de análisis económico. Entonces son preguntas de selección múltiple con una única respuesta. Hay 4 opciones, digámoslo así, y es una única respuesta de esas 4 opciones, es la única respuesta. Entonces, listo. Procederíamos entonces a revisar. Este es para que ustedes lo trabajen en sus casas y se den cuenta pues de cómo son cómo podrían salir algunas de estas preguntas inclusive para estudiarlas y tenerlas en cuenta, obviamente, acorde con sus conocimientos. Esta es una prueba del año 2000, de las primeras que salieron, 2004, y por eso me parece importante que ustedes hagan el ejercicio. O sea, cojan respuestas, cojan preguntas de acá, hagan el ejercicio, den la respuesta. Y así van averiguando, van recordando y van teniendo seguridad en los conocimientos. Estas son 100 preguntas que ustedes irán a desarrollar. Ahora, revisemos el cuadernillo de preguntas. Pero había una... Había una... creo que ese es el cuadernillo de preguntas como tal. Pero este es importante verlo. Entonces, tenemos. Estos están también en la página web del ICFES, en la página del ICFES, en la que nos demuestran
nos dan unos ejemplos de cómo son los tipos de preguntas en este tipo de módulos. Entonces, miremoslo acá. Saber pro ejemplos de ejemplos de preguntas explicadas, módulo de análisis económico. Hay unos que dicen dificultad baja, dificultad media, dificultad alta. Entonces, se supone que arrancan con dificultad baja. Entonces, pregunta número 1, el enunciado es: en un reciente estudio económico, el gobierno nacional dio a conocer a la opinión pública que existe una deficiencia en la oferta de bienes públicos puros, razón por la cual decidió asignar más recursos financieros en la provisión de estos bienes. Para un analista económico, esto puede significar que aumentará la provisión de ¿qué? Cuando se hacen ofertas o asignación de recursos, más bien asignación de recursos financieros para los bienes públicos puros, normalmente es una asignación vía las leyes, ¿no? Entonces, se tiene que sacar una ley para que se asignen los recursos. En ese orden de ideas, pues tenemos la provisión de ¿qué? De televisión satelital no tiene nada que ver. De la ubicación terciaria tampoco. Puentes y carreteras podría ser, ¿no? Pero lo que estamos hablando es que existe una deficiencia en la oferta de bienes públicos puros. Razón por la cual decidió asignar más recursos financieros en la provisión de estos bienes. Luego, entonces, la lógica es de leyes de la nación. Al responder correctamente a la pregunta, los evaluados dan cuenta de que comprenden los conceptos económicos asociados con un fenómeno económico. En especial, al seleccionar esta respuesta, los evaluados demuestran que seleccionan los conceptos necesarios para la explicación de un fenómeno económico. Ok, la respuesta correcta es D. Porque el concepto de leyes de la nación corresponde a un bien público puro, pues no es no rival, en tanto que el consumo de una persona no impide que otra también lo consuma y es no excluyente, dado que no es necesario pagar para poderlo consumir. Ok, pues esa es la explicación específica y científica, pero... Ahora, opciones de respuesta no válidas. Los estudiantes que eligieron la opción A probablemente desconocieron que la televisión satelital es un bien excluyente, pues se debe pagar suscripción. Los estudiantes que seleccionaron la opción B no tienen en cuenta que la educación terciaria no es un bien público puro, pues presenta rivalidad en su consumo. Y aquellas personas que seleccionaron la opción C pasaron por alto que los puentes y carreteras son bienes que presentan rivalidad en su consumo. Entonces, bueno, bienes públicos puros, entonces el concepto ahí es entender claramente que es un bien público puro, ¿no? Y la respuesta es, pues no es rival, en tanto que el consumo de una persona no impide que la otra también lo consuma, y es no excluyente, dado que no es necesario pagar para poderlo consumir. Entonces, las otras son excluyentes o rivales, y por eso también se pasan por alto. Es decir, no se deben seleccionar, obviamente. Miremos la pregunta número 2. El enunciado: un país exportador de materias primas se encontraba en una situación de equilibrio externo. Ok, entonces esto es economía internacional. Hasta hace 5 años. Entonces, países exportadores, economías abiertas. Momento a partir del cual una devaluación real de la tasa de cambio mejoró considerablemente su balanza en cuenta corriente. Eso quiere decir que la balanza comercial es positiva, o sea, es superavitaria. En ese orden de ideas, sigue la pregunta. Un analista económico ha concluido que la razón por la cual esta devaluación ha hecho superavitaria la cuenta corriente radica en que la cantidad demandada de exportaciones e importaciones ha sido suficientemente sensible a la variación en la tasa de cambio real. Entonces, ahí hay que tener el concepto de tasa de cambio real. Según lo anterior, el modelo económico más útil para entender el desequilibrio externo de este país, hay un desequilibrio externo.
el modelo clásico de comercio internacional, el modelo keynesiano de determinación del ingreso, el modelo de elasticidad de Marshall-Lerner, el modelo de switching de la balanza de pagos. Entonces, la respuesta correcta es C, porque el enfoque de elasticidades se inspira en la condición de Marshall-Lerner. O sea, Alfred Marshall y Robinson Lerner. Esta condición establece que, partiendo de una situación de balanza equilibrada, una depreciación real de la moneda de un país mejora su balanza por cuenta corriente, solo si los volúmenes de exportaciones e importaciones son lo suficientemente elásticos respecto al tipo de cambio real como para que las exportaciones reaccionen a este. Así las exportaciones aumentan y las importaciones disminuyen, lo cual mejora la cuenta corriente. Ojo, que aquí hay dos temas importantes, pues, porque uno podría decir el modelo clásico de comercio internacional, podría ser, o el modelo keynesiano de determinación del ingreso está un poco más lejos de eso, y el modelo de switching de la balanza de pagos, habría que ver cómo funciona o acordarse de ese modelo. No de primera uno puede identificar, aunque hablamos de las elasticidades, esa es una elasticidad precio de la demanda, porque están hablando, ¿cierto?, de la variación en la tasa de cambio real. Entonces, ahí habría que mirar, la pregunta es, ¿el modelo económico más útil para entender el desequilibrio externo? O sea, hay un desequilibrio externo, ¿no?, de este país en temas de exportación y en temas de la balanza en cuenta corriente. Entonces, la elasticidad de Marshall-Lerner puede explicar efectivamente eso. Ahora, dice, opciones de respuesta no válidas. ¿Cuáles son? La opción A no es correcta, dado que la teoría clásica del comercio internacional es la primera teoría que, de una forma integrada y coherente, intentó explicar los patrones del comercio internacional entre países y la especialización de estos en la producción y el comercio de determinadas mercancías. El tema de los patrones de comercio no necesita el análisis de la elasticidad de importaciones y exportaciones. Obviamente, entonces, si es la primera de comercio internacional, está hablando es de la especialización en la producción y el comercio. Entonces, de las ventajas comparativas, las ventajas absolutas y las ventajas relativas. Entonces, estamos hablando de los tres modelos. Adam Smith, ¿cierto?, que habla sobre la ventaja absoluta. Estamos hablando de la ventaja comparativa o relativa de David Ricardo. Y últimamente podríamos hablar de la ventaja competitiva de Michael Porter como tal. Entonces, digamos que estas, por lo tal, harían descartar esa pregunta, esa respuesta, perdón. Esa respuesta, pues, el modelo clásico de comercio internacional no explica esas variaciones en la cantidad demandada de exportaciones e importaciones debido al cambio en la tasa real, en la tasa de cambio real. Entonces, en ese orden de ideas, sí, la respuesta es C, que está partiendo de la balanza equilibrada, y entonces se hace un análisis de la depreciación real de la moneda de un país. Una depreciación real de la moneda de un país mejora su balanza por cuenta corriente solo si los volúmenes de exportaciones e importaciones son lo suficientemente elásticos respecto al tipo de cambio real, como para que las exportaciones reaccionen a este. Así las exportaciones aumentan, las importaciones disminuyen, lo cual mejora la cuenta corriente. Entonces, en ese orden de ideas, una depreciación de la moneda, que es lo que pasa, por ejemplo, en caso de Colombia y la mayoría de los países latinoamericanos, obviamente estimula al cambio, hace una elasticidad a precio de la demanda del bien exportado o el bien que se vaya a exportar, porque estimula las exportaciones del país, porque vamos a recibir más por el cambio, ¿no? Más pesos por dólar que exportemos. Entonces, así, pues, tomando en cuenta que sean el patrón, la moneda base del dólar, y entonces, como todo se convierte en dólares y todos, la moneda patrón, digamos, en el comercio internacional es el dólar, por eso
hacemos ese análisis en el que a medida que aumenten las exportaciones y solamente por el efecto de evaluación, pues genera más ingresos a los exportadores y un incentivo mayor a las exportaciones de un país. Por eso seguimos mirando y veamos, dice, la opción, el modelo presentado, la opción B, analiza las variables agregadas de la economía, es el caso del sistema keynesiano, del Producto Interno Bruto, la demanda agregada, que es igual al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones más las importaciones. Ahí no explica específicamente el tema de la correlación entre la devaluación y la tasa de cambio real. Entonces, por eso, por lo tanto, no examina las necesidades de importaciones y exportaciones. Eso es lo que estamos buscando, que se midan las elasticidades de importaciones y exportaciones. Y la D no es correcta porque los modelos de switching son modelos probabilísticos que se utilizan para entender el crecimiento económico o las etapas del ciclo económico, no para explicar el desequilibrio externo de un país. Entonces, están las respuestas claras y analizadas. Y la pregunta 3. Decimos que el Ministerio de Trabajo busca promover una política de creación de nuevos empleos para 4 departamentos colombianos afectados por el conflicto interno. Entonces vamos a ver Bolívar, Cauca, Norte, Santander y Putumayo. Ok, entonces seguimos con la pregunta número 3. El Ministerio de Trabajo busca promover una política de creación de nuevos empleos para 4 departamentos colombianos afectados por el conflicto interno. Bolívar, Cauca, Norte, Santander y Putumayo. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos están preguntando. La política establece que la inversión pública debe priorizar el departamento con la mayor tasa de variación porcentual en su tasa de desempleo. La mayor tasa de variación porcentual en su tasa de desempleo entre los años 2014 y 2015. La población económicamente activa PEA y el número de desocupados para estos departamentos se recogen en la siguiente tabla. Entonces aquí hay que hacer una serie de formulaciones con esta pregunta y obviamente tenemos información del 2014 y 2015. Entonces dice la variación de la mayor tasa porcentual. Entonces tenemos PEA de números ocupados, población económica activa, perdón, PEA, y el número de desocupados D para esos departamentos, tanto para el 2014 como el 2015. Entonces, si tenemos de una población económicamente activa un número de desocupados, entonces del año 2014, ahí tenemos ¿qué porcentaje será? O sea, 120 dividido entre 1200 es el 10%, luego es el 0,10, digamos, ahí sería el 10%. Lo mismo hacemos con el Cauca. Entonces aquí, digamos, en el 2014 es el 10, pero vamos a hacer la misma proporción para ver cuánto varían, ¿cierto? Entonces 180 dividido entre 1500, entonces es el 0,12%. Entonces, del 2014 al 2015, habría que ver, entonces está el 12%, del 10 al 12%, luego la variación porcentual de Bolívar realmente es del 2%. Si vemos Cauca, tenemos 200 dividido entre 800, eso me da un porcentaje ya del 25%. Entonces, el 25% está realmente desocupado porcentualmente respecto al año 2014. Hagamos el otro ejercicio, 255 dividido
entre 8.50, eso me da el 30%. Entonces, ahí tengo una variación del 25 al 30, luego ya va en el 5%. Entonces, quien va evolucionando allí es el Cauca, en ese orden de ideas. Vamos a ver. Ahora, Norte de Santander, variación porcentual. 300 dividido entre 1000. Eso me da el 30%, es decir, 30% en el año 2014 y 520 dividido 1300. Eso me da el 40%. Entonces, de el 30 al 40 hay un 10% allí de variación porcentual. ¿Listo? Ok. Tenemos 70 sobre 200. 70 dividido entre 200. Eso le da el punto 35. Entonces, ese es el mayor. O sea, el Putumayo tiene ahí una variación porcentual alta, 35. Y tengo 70 sobre 200. Me da de 30 al 35. Luego, si lo vemos en términos porcentuales, pues los que tienen un porcentaje mayor sería Putumayo, en ese orden de ideas. Putumayo, porque Putumayo pasa, o sea, Putumayo pasa de 70 a 200, pero lo mantiene de 70 a 200. Entonces, la variación de 70 y entre 200 es igual al punto 35. ¿Cierto? Y 70 a 200 sigue el punto 35. Entonces dice, el departamento más beneficiado y el menos beneficiado por la política social son respectivamente el más beneficiado. El menos beneficiado, pues obviamente va a ser Putumayo porque no tiene variación porcentual. Entonces ya tenemos la primera parte de la respuesta. Pero el departamento más beneficiado es el que mayor tasa porcentual tiene, ¿cierto? Entonces en ese orden de ideas sería la del 10% en la de Norte de Santander, porque tiene 300, los otros varían 5, este varía, ¿cuánto es el Cauca? ¿El Cauca cuánto varía? El Cauca varía de 200 dividido entre 800, del punto 25 al 255 dividido 850. Al 30, luego ahí hay una variación del 5%, arriba tiene una variación del 10, Bolívar tiene una variación del 10. En cambio, en Norte de Santander sí tiene una variación como del 30%. ¿Por qué? Si está 300 entre 1000, eso es el 30%, y 520 entre 1300. 520 dividido entre 1300. Al 40. O sea, tendríamos una variación de 10% en Norte de Santander, del 30 al 40. Ok. Entonces, 200 dividido entre 800, se me da el punto 25. Punto 25. Y 255 dividido entre 850. 255 dividido entre 850. Se me da el punto 30. Ahí me da una variación del 5. Entonces, donde varía más, que es el 10%, es Norte de Santander realmente. Y porque este tiene del 10%, de 120 dividido entre 1200 ocupados, eso me da el 10%. Y de 180.500, 180 dividido 1500, me da el 12%. Ahí tengo una variación tan solo del 2%. Entonces, fíjense que Bolívar tiene el 2%, el Cauca tiene el 5%, Norte de Santander tiene el 10% y Putumayo tiene el 0% de variación porcentual. Por lo tanto, son con sencillas sumas, restas,
y divisiones, podemos encontrar que el más beneficiado es Norte de Santander y el menos beneficiado es Putumayo. Luego la respuesta es A, Norte de Santander y Putumayo. Obviamente aquí se hacen todas las variaciones, se hacen los cálculos. Yo lo hice pues, en la calculadora prácticamente y vimos aquí una variación porcentual, aquí del 20% arriba, ¿cierto? Del 20% en Cauca y hay una variación del 0, si estábamos de acuerdo. Pero donde encontramos más variación porcentual, pues sigue siendo Norte Santander. Ok. La opción B no es correcta, pues debido a la variación no es mayor del 20 y la del Cauca no es menor al 20%. Listo. Entonces ya encontramos la respuesta correcta, que es la A. Ok, entonces así habría que hacer a todo el resto de las preguntas, hacerle el análisis, ir resolviendo y concretando. Bueno, muchas gracias. La información toda está en la plataforma, está en estos cuadernillos, está ahí en los documentos en la segunda sesión, para que si quieren entran, trabajan lo correspondiente y sobre todo para reforzar y capturar de nuevo o reconocer o recordar los conocimientos que se adquirieron tanto en micro, macro, como en econometría, en términos de econometría, modelos econométricos, en economía como tal y también todo el tema de estadística, porque esto es un tema prácticamente de estadística. Ok.